Ok, este, bueno, en la clase del día de hoy, lo que vamos a hacer es revisar un poquito de la respuesta hemodinámica al ejercicio, ¿no? La clase pasada, pues igual una disculpa otra vez, no la pude dar, pero pues ya les grabé la clase, igual por algunos detallitos por ahí, lo pude subir hasta apenas hoy, pero en el transcurso de la clase voy a intentar pues darles esos guiños, ¿no? A esa información que tuvimos que haber visto para que la clase sea lo más autocontenida posible. Hoy vamos a trabajar con la respuesta hemodinámica al ejercicio. Entonces, comenzamos aquí. Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que reconocer al sistema cardiovascular como un sistema hidrodinámico. O sea, al final de cuentas, nosotros sabemos que el sistema cardiovascular pues está compuesto por venas, por arterias, que se va subdividiendo, ¿no? Arteriolas, vénulas, que llegan a ser capilares. Al final de cuentas lo podemos ver como una red de tuberías. Entonces, pues normalmente cuando en la física se trabaja con fluidos, pues se establecen estas ramas como la hidrodinámica, ¿no? Que pues es algo que nosotros podemos llevar al mundo biológico, ¿no? Todo este tema de dinámica de fluidos. El asunto es que a veces los principios físicos dan por hecho cosas que las vacas son esféricas, ¿no? Ahí, dan por hecho cosas que no siempre se cumplen, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre aquí con tratar al sistema cardiovascular como un sistema hidrodinámico, pero bueno, aún así esta dinámica de fluidos y sus leyes pues nos ayudan a entender ciertas cosas. Entonces, comenzamos con esta fórmula de aquí, que es la de Q igual a delta P sobre R. Lo que nos quiere decir, se llama ley de Poisson. Esta ley de Poisson es muy importante porque nos relaciona lo que es el flujo de sangre, que en este caso representamos con la letra Q, que al final de cuentas este flujo de sangre también se llama gasto cardíaco, ¿no? Lo revisábamos la clase pasada, luego le echen un ojo, pero esto es la cantidad de sangre que eyecta el corazón por minuto, ¿no? La cantidad de sangre que sale desde el ventrículo izquierdo por minuto, ¿no? Si tú tienes un flujo de sangre, tiene que haber sido originado por algo, ¿no? Algo tuvo que haber originado que se esté dando este flujo. Y eso es el delta P, es una diferencia de presiones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Tú presionas una botella de plástico que tiene aire dentro y está cerrada. En cuanto quitas un poquito la tapa, sale disparada, ¿no? ¿Qué es lo que motivó que la tapita de la botella saliera disparada? Que hay una diferencia de presión entre el aire que hay dentro de la botella, y el aire atmosférico, ¿no? Entonces, siempre hay se llaman gradientes, ¿no? Incluso, pues en otras materias se han visto que por ejemplo, las cosas van de un lugar a otro porque hay un gradiente de concentraciones, en este caso un gradiente de presión, y eso es un poquito de lo que motiva a que se dé el flujo de sangre. Diferencia de presión sanguínea entre dos puntos, que es el delta P, y el R lo que representa es la resistencia hidrodinámica, ¿no? Digamos que hay algunos factores que influyen, ¿no? Y que están relacionados con el largo del tubo, el ancho del tubo, y todo eso se condensa dentro de esta variable R. Esto es una versión muy resumida de la ley de Poisson, pero que al final de cuentas la vamos a ir desglosando, pero la idea es esta, ¿no? Se da un flujo porque hay una diferencia de presiones entre dos puntos y es inversamente proporcional a una determinada resistencia que opone el tubo, ¿no? Y pues bueno, en este caso lo que vemos es que para la circulación sistémica, recordando un poquito igual con la clase pasada, la circulación sistémica es la circulación que se da desde el corazón, que sale desde el ventrículo izquierdo, como aquí se ve, pues sale del ventrículo izquierdo y pasa por todos los tejidos, ¿no? Pasa por todos los tejidos, el músculo activo, riñón, hígado, todos los órganos excepto los pulmones, ¿no?
Entonces lo que hace es llevar sangre oxigenada y a los órganos les entrega esa sangre y recoge los productos de desecho y pues regresa, ¿no? Regresa a la aurícula derecha. Ese es el primer segmento de circulación sistémica, ¿no? Y pues y por este circuito pues corre sangre. Y lo que acabamos de decir ahorita es que el flujo de sangre es directamente proporcional a la diferencia de presiones. Entonces, aquí la sangre sale a una presión, a una determinada presión, que comentábamos que está entre 120 y 100 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces sale la sangre con una cierta presión que hay aquí y en la aurícula derecha, donde llega, ya llega sin presión, o sea, ya casi no tiene presión. Este es de 0 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, justamente esta diferencia entre los 120 milímetros de mercurio y la diferencia aquí de los 15 milímetros de mercurio, eso es el gradiente de presión que origina el flujo de la sangre, ¿no? Entonces, digo, eso es justamente para ejemplificar esto, ¿no? Que el flujo está relacionado con un gradiente de presiones, este, o una diferencia de presiones. Lo mismo ocurre para la circulación pulmonar, ¿no? Para la circulación pulmonar también tenemos que, para que haya un flujo de sangre, tiene que haber una diferencia entre, bueno, una diferencia de presiones entre dos puntos. Aquí sabemos que la circulación pulmonar es este segmento de circulación donde la sangre sale del ventrículo derecho, no tiene oxígeno aquí la sangre y tiene muchos productos de desecho, entonces se va hacia la región de los pulmones. Se va hacia la región de los pulmones, digamos, a la parte de los alvéolos, y ahí es donde se da el intercambio, ¿no? Digo, eso es un poquito de repaso de la clase pasada, pero pues aquí va a los pulmones, da esta parte de, de intercambio gaseoso y regresa a la aurícula izquierda. De nuevo, hay una diferencia de presiones entre el ventrículo derecho, la presión a la que sale la sangre aquí, y la presión con la que llega a este punto. Entonces, esta diferencia en las presiones es lo que ocasiona el flujo de sangre, ¿no? Entonces, eso es lo único que tenemos que tener como en cuenta. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No por mi parte. Vale, igual si tienen alguna duda por el chat lo estoy revisando y me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Este, bueno, continuando, digo, es un poquito sencillo hasta este punto. Bueno, después viene la ecuación de Poisson, ¿no? Ya más, desarrollada, que al final de cuentas sigue siendo lo mismo, ¿no? El flujo es proporcional a la diferencia de presiones entre dos puntos en donde va a fluir la sangre, y aquí está el factor R, ¿no? Que comentábamos en unas diapositivas anteriores. Entonces, podemos ver que el flujo, es proporcional a la diferencia de presiones y es proporcional a, bueno, pi es una constante, el radio del tubo es el que observamos aquí, el flujo es proporcional al radio del tubo y inversamente proporcional al largo del tubo, y esta mu representa la viscosidad, ¿no? La viscosidad de lo que está fluyendo. Entonces, ahí yo les haría una pregunta, se la haría a Xochitl. Este, no sé si has notado que a veces cuando nosotros vamos al gimnasio, bueno, cuando la gente va al gimnasio, este, como que las venas se empiezan como a engrosar, se empiezan a volver un poquito más anchas. Entonces, no sé si sepas por qué es durante el ejercicio, ya sea de aeróbico o de fuerza. Pues, Ujú, dale, dale. no, perdón, termina. Este, o qué objetivo tiene que las venas se ensanchen. Pues justo tiene que ver con esto que mencionabas, ¿no? O sea, necesitamos como mayor flujo de sangre y mayor flujo de oxígeno, entonces por eso las venas hacen eso, para que pueda pasar como no solo más rápido, sino mayor cantidad. Claro, sí, justamente. Nosotros aquí lo que podemos observar a través de la ecuación de Poisson es
justamente que el flujo de la sangre es proporcional al radio, digamos, al ancho de los capilares, ¿no? Entonces, como comenta su compañera, si nosotros requerimos más flujo, lo que pasa es la vasodilatación, ¿no? Es algo que ocurre durante el ejercicio, que los vasos sanguíneos se dilatan, se hacen más anchos y por lo tanto aumenta el flujo. Este, ahora viene otra pregunta. ¿Qué pasaría? Bueno, esta está un poquito más complicada, pero bueno, se las explico yo, ¿no? Supongamos que lo que vamos a hacer nosotros es despejar. Pasamos este R cuadrada y aquí está multiplicando, pasaría dividiendo aquí abajo, ¿no? Entonces, nos estaría dando que la diferencia de presiones es igual al flujo entre el radio a la cuarta. Algo que ocurre en la hipertensión, nosotros sabemos que durante la hipertensión se forman algunas plaquetas, ¿no? de grasas, que lo que hace es reducir justamente el ancho de los tubos, de las arterias, de las venas, etcétera. Entonces, si tenemos el mismo flujo de sangre y se reduce el radio de los tubos, lo que pasa es que aumenta la presión. O sea, para el mismo flujo, para el mismo flujo de sangre, si lo que tú haces es disminuir el radio de los tubos, aumenta la presión. Entonces, esa es la razón por la cual se da la hipertensión, ¿no? Ante una obstrucción de los vasos sanguíneos, ¿no? Por la formación de estas placas. Y bueno, estos son ejemplos que doy para que pues entendamos que la ecuación de Poisson sí es útil, ¿no? Es útil en este ámbito del sistema circulatorio, pues para entender un poquito de su hidrodinámica, ¿no? Les decía, les comentaba que normalmente utilizar las leyes de la hidrodinámica pues tiene ciertas restricciones, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente en la física, les comentaba, ¿no? La gente dice, las vacas son esferas y la sangre tendría que ser un fluido laminar, ¿no? Un fluido laminar como el agua, quizá, cosa que no se cumple. O sea, la sangre es un fluido no newtoniano, no es homogéneo y su viscosidad no es constante. Entonces, es aquí lo que es diferente. Esto es una aproximación, pero va a tener variaciones con la realidad porque pues muchas de las suposiciones no se cumplen en la vida real, ¿no? Pero pues así, sí, adelante. Creí que habían hablado, pero creo que no. Y si es así, pues me pueden interrumpir sin mayor problema. Este, entonces, bueno, el fluido no es laminar. El paso de la sangre, hay puntos del sistema circulatorio donde el flujo de la sangre no es laminar y es más turbulento. Este, quizá, bueno, esto se los preguntaría, pero pues como me tardé en subir la clase pasada, les doy ahí la información en vez de preguntarla. Eh, lo que sucede es, imagínense el agua a través de un río. Bueno, eso sí los puedo preguntar. Y se lo quiero preguntar a Daniela. Este, es muy sencillo. Tú ves un río y va fluyendo el agua, ¿no? Digamos que no hay nada, solo el flujo del agua y de repente tú pones una piedra en el medio. ¿Qué estaría pasando? ¿Tú qué observarías que pasaría ahí, Dani? Ok, por ahí hay problemas de audio. Entonces, ¿qué opinas tú, Yanni? ¿Qué pasaría? La piedra se movería o el flujo se dividiría. Ok, justo la segunda, ¿no? Digamos que es una piedra muy pesada y lo que ocurriría es que el flujo se va. Ah, perdón, Daniela, no había visto tu comentario. Y es que sí, el flujo se divide, ¿no? En dos direcciones. Pero algo que ocurre, como a veces nos ocurre a nosotros en el metro, cuando vas caminando entre toda la gente y de repente, no sé, alguien se desmaya, ¿no?
Entonces como que la gente se tiene que orillar a los lados, dos diferentes direcciones, y eso entorpece un poquito el flujo de la gente que viene atrás, ¿no? Lo mismo pasa a nivel del río. El hecho de que el agua tenga que cambiar de dirección por la cuestión de la piedra y tomar dos diferentes direcciones, eso va hacer que el flujo se vuelva turbulento, ¿no? En el río. Y eso es lo que ocurre justamente en el sistema cardiovascular. Nosotros sabemos que, igual, en la clase pasada, digo, les hago ahí la anotación, eh, la sangre sale del ventrículo izquierdo, sale por la aorta, ¿no? Eso es algo que tenemos ahí un poquito de nociones. Y luego, pues va hacia las arterias, luego se va subdividiendo en arteriolas, luego se subdivide hasta los capilares, etcétera. Entonces, en cada una de esas divisiones, lo que ocurre es lo que ustedes decían, se va en dos diferentes direcciones y se genera un flujo turbulento. Entonces, eso es a lo que queremos llegar con que el flujo no es laminar en todos los puntos del sistema circulatorio, ¿no? Y pese a que la ecuación de Poisson, pues es una aproximación, pues buena, pues hay que estar conscientes de que solo es una aproximación, ¿no? Porque hay cositas por ahí que no se cumplen. Este, no sé si por ahí tengan alguna duda. Me parece que no. Digo, igual me pueden detener en cualquier momento, ¿no? Bueno, aquí lo que observamos, igual, dentro de este tema de respuesta hemodinámica al ejercicio, es otra manera, de nosotros expresar al, al flujo, ¿no? Bueno, decíamos al inicio de la clase que esta Q es el flujo de sangre que sale del corazón por minuto, o también el gasto cardíaco, digo, cuando puedan revisan la clase pasada, y también lo podemos, ya sabíamos que por la ley de Poisson, en diapositivas anteriores, relacionábamos a este, este flujo de sangre, que es directamente proporcional a una diferencia de presiones entre dos puntos dividido por una resistencia, ¿no? Y aquí dábamos con un poquito el ejemplo. Entonces, aquí lo que observamos justamente es que el gasto cardíaco, ya poniéndolo más en temas de hemodinámica, un poquito más de los términos que trabajamos en el curso, podemos decir que el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto, es proporcional a la presión arterial media, este, dividido por las resistencias periféricas totales. Aquí lo que observamos un poquito, es cómo es que cambia este gasto cardíaco, los litros de sangre que se eyectan del corazón por minuto en diferentes condiciones, ¿no? Tanto en reposo como en ejercicio estático y ejercicio dinámico. Entonces, en reposo, pues igual, la clase pasada hacíamos como los cálculos. Sabemos que este gasto cardíaco, también otra fórmula que pueden ver de la clase anterior, que ya está ahí en el Classroom, es que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? Entonces, bueno, eso ahorita lo vamos a ver, pero esta cantidad de sangre que sale del corazón por minuto en reposo oscila en los 5 litros. Y pues vamos a ver que debido a que aumenta la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico durante el ejercicio, este valor, al final de cuentas, de gasto cardíaco durante el ejercicio dinámico, pues se puede llevar hasta, como indica en esta gráfica, 22 litros, pero en general se ha observado que puede llegar incluso a los 30 litros por minuto, ¿no? Y lo que les comentaba, que justamente este gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca que está en la segunda fila, ¿no? Los latidos por minuto. Entonces, también en reposo, aquí tienen que el promedio es de 70 latidos por minuto, pero que durante el ejercicio, pues este valor se va a incrementar, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con el volumen de eyección. Este volumen de eyección o volumen sistólico es la cantidad de sangre que se eyecta por latido, ¿no? Y este también se incrementa desde el reposo ante el ejercicio. Lo mismo ocurre para la presión arterial media y también un poquito
vamos a ver que disminuye en el caso de las resistencias periféricas totales cuando hacemos ejercicio. ¿Por qué disminuye? O sea, ¿por qué en todos los casos aumenta? Pero en el caso de la resistencia periférica total ante el ejercicio disminuye, pues porque si nosotros queremos que haya un mayor flujo, nosotros tendríamos que disminuir las resistencias periféricas totales, ¿no? Y es justamente lo que ocurre durante el ejercicio. Hay menos resistencia al flujo de la sangre, pues hay más flujo de la sangre. Entonces, eso es lo que se quería ejemplificar un poquito aquí en este gráfico. Entonces, como conclusiones, existe poca información relativa al diferente comportamiento de la presión arterial media entre personas entrenadas y sedentarias de la misma edad y sexo, ¿no? Bueno, que también los atletas presentan un mayor gasto cardíaco que los sedentarios a la misma carga relativa, ¿no? Y pueden alcanzar valores más elevados al 100% de la intensidad. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que los atletas presentan un mayor gasto cardíaco? Porque sabemos que los atletas pueden eyectar más cantidad de sangre por cada latido, ¿no? Incluso quizás su frecuencia cardíaca, pueda ser un poquito mayor, ¿no? A la misma carga de ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta el volumen de eyección? Porque sus corazones están más entrenados, sus corazones sufren de hipertrofia. Al final de cuentas, el corazón es un músculo, ¿no? Es un músculo que también se ejercita. Entonces, los atletas, para la misma carga relativa de ejercicio, tienen más gasto cardíaco, es decir, sacan más cantidad de sangre por minuto desde el corazón, porque su corazón es capaz de eyectar mayor cantidad de sangre, ¿no? Pero bueno, aquí también lo explicamos a través de la ecuación de Poisson. Aplicando la ecuación de Poisson, tenemos dos posibilidades no excluyentes. Para una determinada intensidad, la presión arterial media tiene que ser mayor en los atletas. ¿Por qué? Porque si la presión arterial media, que es la que vemos aquí, es mayor en los atletas, entonces el gasto cardíaco pues también va a ser mayor, ¿no? Por esta relación de proporcionalidad. Y también puede ser que o bien la presión arterial media es mayor en los atletas o su resistencia periférica total es menor, ¿no? Es decir, que la resistencia que opone su sistema al paso de la sangre, pues es menor. Si hay menor resistencia, hay mayor flujo o gasto cardíaco. Entonces, eso es lo que quieren decir estas dos, según desde la ecuación de Poisson, estas dos explicaciones de por qué el gasto cardíaco es mayor en las personas entrenadas ante la misma carga relativa de trabajo, ¿no? Y bueno, aquí lo que dice, el mecanismo por el cual el entrenamiento contribuye al control de la presión arterial y por lo tanto, bueno, es desconocido. Obviamente sabemos que la presión arterial está relacionado con un buen control de la presión arterial, está relacionado con la prevención de la hipertensión. Todavía desconocemos un poquito de por qué o cómo es que el entrenamiento influye, ¿no? Para prevenir estos padecimientos. Pero bueno, pues son cuestiones que seguimos, o se siguen investigando, ¿no? Y pues como resumen, tanto de la clase anterior como de esta clase, explicamos que el sistema cardiovascular puede ser visto como un sistema físico, ¿no? Hablábamos de un sistema hidrodinámico que está formado por dos sistemas, uno de bombeo, en este caso el corazón, en la clase pasada justamente lo llamábamos la bomba, y otra parte del sistema que es la canalización del fluido, que corresponde a toda la parte de la aorta, a la parte de las arterias, arteriolas, los capilares, las vénulas, las venas, la vena cava. Entonces, el sistema cardiovascular se puede ver como una bomba y un sistema de canalización del fluido, ¿no? Y pues bueno, y se pueden aplicar las limitaciones de las características estructurales de estos componentes en las leyes de la dinámica de fluidos. Es decir, que pues nosotros sabemos que a través del sistema circulatorio, pues
hay cuestiones a considerar, ¿no? Que la sangre no es, eh, no tiene viscosidad constante, que en la parte de los capilares sanguíneos, ¿no? De este sistema de canalización de fluido, de estas arterias, venas, capilares, pues también hay flujo turbulento y no laminar. Pero bueno, con las limitaciones que ofrezca, pues aún así podemos utilizar un poco de los principios de la física, pues para analizar este sistema, ¿no? Y aquí parte del resumen también es que a partir de esta ecuación sencilla que era la ley de Poisson, se han definido tres variables que determinan la circulación de la sangre. Hablábamos de la presión, es decir, la diferencia de presiones que hay de un punto a otro, que son lo que genera el flujo de sangre. Tenemos también el volumen de sangre que se está transportando, que justamente refiere a este flujo de aquí, ¿no? La cantidad de sangre que se eyecta del corazón por minuto. Y también tiene que ver con la resistencia de la propia vasculatura, ¿no? Que es lo que ejemplificábamos como resistencias periféricas totales. Entonces, bueno, eso es lo que podemos ver, ¿no? Tres variables que determinan la circulación de la sangre, diferencia de presiones, el volumen de sangre que está circulando y la resistencia de la vasculatura al paso de esa sangre, ¿no? Este, bueno, la presión es generada por las dos bombas, que aunque anatómicamente se encuentran en serie, funcionalmente se encuentran en paralelo, que implica necesariamente que expulsen el mismo flujo. Aquí estamos hablando de dos bombas. Al final de cuentas, en la clase pasada se vio que estamos hablando a nivel de los ventrículos, ¿no? Hay dos ventrículos, derecho e izquierdo. Ambos se contraen expulsando sangre, ¿no? Unos lo hacen hacia la circulación sistémica, por ejemplo, aquí se ve el ventrículo izquierdo que expulsa la sangre hacia la circulación sistémica, que tiene que ver con todos los órganos, y también hay expulsión desde el ventrículo derecho a la circulación pulmonar, que va hacia los pulmones. Entonces, a eso nos referimos, que aunque digamos que están en serie, estas cavidades, podemos considerar que están trabajando en paralelo, ¿no? Este, también, ¿no? La resistencia al paso de la sangre es relativa, bueno, es la relación entre la presión y el flujo, que es lo que se muestra aquí, ¿no? ¿Qué relaciona a la presión arterial media, la diferencia de presiones entre dos puntos con el flujo de la sangre? Pues la resistencia, ¿no? La resistencia al paso de la sangre. Y también hablábamos de esto, de que el radio del tubo es un factor muy importante para controlar cómo la sangre se distribuye a través del sistema, ¿no? Hablamos un poquito de la ley de Poisson y decíamos que el radio nos va a determinar el flujo, ¿no? En una relación proporcional. Si queremos más flujo y ya no podemos aumentar la diferencia de presiones, lo que ocurre es que los vasos sanguíneos se dilatan o se contraen, ¿no? Dependiendo de si quiero más o quiero menos flujo. Entonces, a eso nos referimos aquí, con que el radio del tubo es un factor importante para controlar la distribución del flujo, ¿no? Ya que en virtud de la aplicación de la ley de Poisson a la circulación de la sangre, se encuentra elevado a la cuarta potencia, está como R a la cuarta. Y también podemos asumir que la longitud de los vasos sanguíneos, que es esta L de aquí, la longitud del tubo y la viscosidad nos podemos considerar constantes, ¿no? Si yo estoy en reposo y de repente me pongo a hacer ejercicio, eso no significa que mis venas o mis arterias pues se van a estirar, ¿no? Pues su longitud al final de cuentas es constante. Este, bueno, aquí lo que también se comenta como parte de este resumen es que la disposición de la red circulatoria arterial permite que al añadir a las resistencias en serie, las resistencias en paralelo, se produzca un descenso de la resistencia al flujo de la sangre, ¿no? Bueno, igual un poquito de lo que ocurre cuando ya se ven como estos tubos en paralelo, ¿no? Y en serie. Y bueno, como última parte del resumen es que la ecuación general de la dinámica de fluidos, en este caso la ecuación de Poisson,
aplicada la hemodinámica, esta parte del estudio de la sangre en movimiento, nos permite razonar la respuesta del sistema cardiovascular al ejercicio, ¿no? Que si durante el ejercicio se necesita más flujo de sangre, se necesita aumentar el gasto cardíaco, entonces, ¿qué ocurre con el radio de la vasculatura, ¿no? Nos permite razonar un poquito de la respuesta del sistema cardiovascular al ejercicio para análisis posteriores, ¿no? Entonces, es un poquito lo que decimos, ¿no? Si quieres más o menos flujo de sangre, más o menos entrega de oxígeno, más o menos recolección de productos de desecho, todo esto que vimos la clase pasada, pues va a depender un poquito del radio, ¿no? Y de la diferencia de presiones. Entonces, esto sería un poquito lo que es la respuesta hemodinámica al ejercicio. Ok, chicos, igual esto es un poco de como ampliación eh, a lo que era la clase de hoy. Solo bueno, me di cuenta que me faltó tocar como cierto detalle, ¿no? Nosotros analizamos la parte de la ecuación de Poisson y pues hicimos mucha de la discusión respecto a el papel del radio en el flujo. Sin embargo, bueno, y normalmente asumimos que viscosidad es constante, pero también en la clase de hoy discutimos que no es así, ¿no? Y justamente esto es lo que observamos, ¿qué pasaría si aumenta la viscosidad de la sangre? O sea, digamos que una persona que se entrena mucho tiene una gran cantidad de glóbulos rojos, como una adaptación, pues, para transportar más oxígeno. ¿Qué ocurriría? O sea, digamos, eso suena benéfico, pero ¿qué pasaría si sigue aumentando la viscosidad? O sea, si se sigue disparando, ¿no? ¿Qué pasaría? Porque ya sabemos que si incrementa el hematocrito, pues también la viscosidad de la sangre, ¿no? O bueno, la viscosidad, sí, la viscosidad de la sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando algo que está en el denominador, en esta relación, aumenta mucho? Pues el valor tiende a cero, ¿no? Entonces, si esta viscosidad aumenta demasiado, el flujo también se va a ver disminuido conforme la viscosidad aumenta, ¿no? Entonces, aquí es lo que observamos en esta parte, en este gráfico en la parte inferior derecha, ¿no? Que conforme incremente el hematocrito, es decir, conforme aumente la viscosidad, como vemos en el gráfico de arriba, el flujo comienza a disminuir. Normalmente un valor de hematocrito que nosotros manejamos está en esta región y pues observamos que no hay una disminución del flujo tan marcada, ¿no? Pero pues también creo que hacía falta hacer esa discusión respecto a el papel de la viscosidad, ¿no? Y otro detalle, digo, lo obvié, pero quizá se me llegó a pasar, fue el hecho de que, ¿por qué la resistencia periférica total es diferente entre un ejercicio estático y un ejercicio dinámico? En el resto de variables que vimos hoy notábamos que aumentaban, ¿no? Este, pero en este caso hay una diferencia, en el ejercicio dinámico disminuye y en el ejercicio estático pues se mantiene similar al estado de reposo. Bueno, no expliqué tampoco que el ejercicio estático, pues es como levantar una pesa, ¿no? Digamos que no hay, solo hay una cierta cantidad de grupos musculares relacionados, mientras que en un ejercicio dinámico, un poquito más aeróbico, hay un mayor número de músculos que están en movimiento, ¿no? Y es justamente esto, ¿por qué las resistencias periféricas totales, o sea, disminuye en el caso del ejercicio dinámico, porque hay más grupos musculares involucrados en este tipo de ejercicio que en el estático? Como casi no hay grandes cambios en el ejercicio estático, por eso es como que es similar al reposo, pero en el caso del dinámico disminuye por esta razón, por la cantidad de grupos musculares involucrados en ese ejercicio, ¿no? Entonces creo que eso sería todo lo que me faltó comentar en la clase. Es muy corto. También un tema de que yo les comentaba es que aquí en la circulación sistémica, ¿no? Sabemos que analizábamos que el flujo de sangre se da cuando hay una diferencia de presiones, ¿no? En este caso, me mandaron un mensajito ahorita y preguntaban, oye, ¿cómo es que le hace la sangre para regresar, si en las venas llega si no hay presión? O sea, ¿cómo es que le hace?
cómo es que le hace la sangre para regresar al corazón, si tiene que vencer a la gravedad, ¿no? Y justamente eso tiene que ver con el papel del ejercicio, o sea, para el retorno venoso, ¿no? Eh, sí es cierto que a nivel de las venas, vénulas, decíamos en la clase pasada que era un reservorio de volumen de sangre, pero no de presión, ¿no? Entonces, ¿qué presión es la que hace que vuelvan, este, hace que vuelvan al corazón? En parte es la contracción de los mismos músculos, ¿no? Yo les puse por ahí a las personas que me plantearon esta duda, como si fuera un tubo de pasta de dientes, ¿no? O sea, digamos que ya no puede salir de forma tan sencilla, entonces tú apachurras el tubo de pasta de dientes para que salga la pasta de dientes que falta. Entonces, algo así ocurre con las venas, cuando nosotros caminamos o cuando se da la contracción de ciertos grupos musculares, por ejemplo, durante la respiración, la inhalación y la exhalación, se apachurran las venas, ¿no? Se apachurran las venas y eso también motiva un poquito del retorno venoso. El ejercicio, obviamente, como hay muchísimos más grupos musculares involucrados, pues, apachurran más ese tubo de pasta de dientes, apachurran más las venas, las vénulas, para que la sangre pueda regresar al corazón, ¿no? Entonces, eso es lo que quería complementar y nos estamos viendo en la clase del viernes, chicos. Que les vaya muy bien.